aparte de los nombres y dijera los apellidos. Esperaba, pero no sé por qué razón, pues no se dijeron. Sí, las cosas son bien. Bueno, pues no tengo los nombres con los apellidos. Me interesa. Me interesaba que hubiera más gente, pero... Este año murió Delmiro González Monteviño, murió Celso Rodríguez Rodríguez, murió Elena Rodríguez Paradelo, son los tres que yo tengo, y murió mi amigo y gran poeta, único en Galicia, entre los 10 primeros poetas gallegos, recordarlo por lo que os estoy diciendo, en los próximos 10 años. Este señor que murió, que se llama Pito Campio Pereira, este señor va a tener un día de las letras gallegas. Seguro, porque es un poeta increíble, es un sonetista número 1. Pues bien, este señor hizo una elegía de alberguería y os quería contar cómo la hizo, por qué la hizo, porque es increíble. El Miguel, que fue compañero mío, profesor, era profesor de lengua, yo era profesor de matemáticas en un instituto en Orense, el Instituto de la Laguna de Orense. Yo conviví con él muchísimos años y nunca hablamos de alberguería, yo no sabía que él conocía alberguería. Entonces un buen día, que acabo de seguir, un poeta de aquí de la tierra, de Cerravente, que se llama, no me vais a perdonar que lo miren, estoy un poco nervioso, bueno, no sé dónde lo tengo apuntado, se llama Esteban Enrique. Publicó un libro que se titula En las orillas del Chaco. Ese libro pues me hice yo con él, porque cada vez que voy a una librería, si algo hay de aquí lo compro para incorporarlo a la página web. Entonces nada más ver el Sares, pumba, compro el libro. Y me encuentro que habla de la zona y que en el epílogo trae un epílogo de 3 páginas firmado por Víctor Campos, mi compañero. Esto me entero en el año 2004. Yo le digo, oye Víctor, no me digas que tú conoces la zona, que conoces alberguería. Me dijo, sí, hombre, sí. Yo estuve en alberguería en el año 1956. Y en ese libro, en el epílogo, lo tenéis en la página web, dice: juntos recorrimos aquel día las corredoras aldeanas de Obolo e Ameira. Trepamos los vericuetos del monte y descendimos a los valles profundos. En alberguería contemplamos atónitos, entre el asombro y la impotencia, las viejas casas deshabitadas, apiñadas en torno a la iglesia, esperando la hora decisiva de su inmolación en aras del progreso. Muy pronto dormirán bajo las alas. Esto lo escribió Víctor Campio en aquella época. Entonces yo, cuando me enteré de que conocía alberguería, le dije, Víctor, me debes una poesía. Tienes que hacer una poesía. Y a los 20 días o 30 me trajo una poesía que es una auténtica gozada de poesía. Esa poesía os la voy a leer, porque es mi obligación. Ojo, no se hace nada en este mundo sin querer conseguir algo. Yo lo voy a decir, a mí por esto no me pago, pero yo con esto que está grabando mi mujer, ¿qué tú haciendo? Yo voy a ir a las hijas de Víctor Campio y le voy a decir, aquí está lo mío, unas palabras. Él hizo una poesía que tiene 2 partes. La primera parte habla de lo que él conocía, de lo que él vio en la página web. Él conocía la página web desde el principio hasta el final. Y vio que Alberguería era un pueblo alegre, de gente que iban entre ellos, porque hay así de fotografías, iba todo el pueblo a la fiesta y venían cantando por los caminos. Entonces eso lo reflejó en la primera parte. Y en la segunda parte, que lo voy a leer, reflejó lo que tenía que reflejar, que eso todo se vino abajo y adiós muy bueno. Entonces, con vuestro permiso, ya remato, os leo la poesía. La poesía está en gallego. Él es poeta gallego. Dice, espallabas o teu corpo, alberguería, polas anchas terras da veiga, o pé do Xane, como un bello león de Numidia, dormido sobre o teu.
es que, cuando vou explicar o León de Luís, non se explica nada, se entiende. Nas longas noites da invernía, apiñado arredor da bella igrexa, o teu casal erguía as torres fumegantes cara a un amable ceo coroado de negro. O pobo era un doncel amante sano, que fatigaba a terra co levón e coaixada, encendía fogueiras no cruce dos camiños, poboamos os sendeiros de voces e de risas que cantaban a historias dos teus antepasados. No regreso das feiras e das festas, polas fontas con costras dos teus campos, a mocidade ceibaba no aire da madrugada contra a luz das estrelas o largacío alalado do Turuxo que fendía en dous cachos o silencio. Cando o verán estalaban as azureiras, por se alguno non sabe, son esos montes, aí. Acendíase o sol en toda a beira, e o aire traía a recentos a terra perfumada dos castaños en fogo das ribeiras do céu. Ya nos esta é a primeira. Así era aquí, na Berguería, os teus felices tempos de esplendor e de gloria, cando a luz transitaba os teus camiños e florecía a vida nos teus seios. Pero chegou a hora da injusticia e cumprirse en ti as leyes de Leviatán contra toda razón. A besta de innumerables cabezas, os infames cabalos da Apocalipse agallapou o teu corpo malventurado e as túas xentes, triste e desmontada, tiveron que iniciar o rumbo da diáspora pola rosa dos ventos, tan lonxe para sempre o teu polo, o teu verde, solar, choira e pedra. E ti agora estás a dormir, Berguería, mais as almas do encoro, o teu eterno sono de lembranzas e ausencias, mandando o regreso dos teus filhos. Ahora está.